Bueno, abra su Biblia, abra su Biblia. Abra su Biblia en Isaías capítulo 9. Y estamos ya en época de Navidad. ¿Usted necesita esperanza para la Navidad? Bueno, a lo mejor decir, bueno, ¿cómo que esperanza para la Navidad? Hoy estamos comenzando una serie de mensajes que tienen que ver con la Navidad, se llaman las promesas de la Navidad. Y hoy la promesa que vamos a ver es la promesa de esperanza en un niño. Déjeme decirle, usted a veces necesita una promesa de esperanza. Por ejemplo, van a venir sus suegros a visitarlo en Navidad, usted necesita una promesa de esperanza. O va a ir con la familia de su esposa para pasar Navidad, o de su esposo para pasar Navidad, necesita una promesa de esperanza. Vi un mensaje que decía que las mujeres solamente se enojan por 5 cosas. Entonces, que anótelas, así ya se va a evitar de tanto problema. Solamente son 5 razones por las que una mujer se enoja. Por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Así es que si tiene esas 5, ya pudo pasar la Navidad esta semana, este año sin mucho problema. Pero vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Isaías capítulo 9. Una de las razones, y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y los apóstoles en el Nuevo Testamento siempre apelaron a 2 motivos para comprobar y para manifestar que Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Uno de ellos es su vida, o sea, sus milagros, su resurrección sobre todo. En todos los mensajes que usted ve en el Nuevo Testamento siempre va a encontrar la resurrección es el centro del mensaje y siempre aparece ahí su muerte y su resurrección, su muerte por nuestros pecados y su resurrección para darnos una esperanza y una vida nueva. Y en segundo lugar, siempre hablan de que se cumplió lo que había establecido Dios, es decir, las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Y los que estudian esto de las profecías dicen que hay 333 profecías en el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo ha cumplido. Entonces vemos una de las maravillas que encontramos en la palabra de Dios, es esa mente inteligente que tiene el control de la historia y que es Dios. O sea, lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, es la revelación de Dios para nosotros. Y uno de los anuncios o una de las profecías, la primera profecía, de hecho, el primer mensaje de esperanza que encontramos en la Biblia es muy temprano en el capítulo 3 de Génesis, cuando inmediatamente después de la caída, el Señor habla con Eva y con la serpiente, Satanás, que había tentado a Eva, y les dice que iba a poner enemistad entre las 2 descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás. Y dice, pero ella te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir el calcañar, es decir, le iba a pisar, le iba a morder el talón, el calcañar, pero la descendencia de la mujer iba a pisar la cabeza de Satanás, es decir, iba a vencer a Satanás. Y eso dicen los teólogos, lo llaman el protoevangelio, el primer evangelio, la primera promesa. Y después en el Nuevo Testamento, Pablo, en Gálatas capítulo 4, habla de que llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar. Entonces, Él es el cumplimiento de aquella promesa que se hizo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer en Isaías capítulo 9, porque Dios confirma varias veces esta promesa que hizo acerca de la salvación, acerca de la esperanza, acerca de un mensaje que tenía para cada uno de nosotros que nos iba a dar esperanza. Y vamos al capítulo 9 de Isaías y vamos a leer los primeros 7 versos. Isaías 9, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, así es que si usted tiene la Reina Valera, es la misma palabra de Dios, solamente la Nueva Versión Internacional es más actual. Y si tiene alguna cosa diferente, yo se lo voy a decir, porque estudio tanto en la Reina Valera como en la Nueva Versión Internacional, como también en el lenguaje original, que en este caso es el hebreo. Y dice aquí, el capítulo 9 dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán.
El pueblo que andaba en oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre los hombres, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Vamos a orar un momento, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu mensaje, por tu palabra y por esta promesa que tienes para nosotros en este día. Gracias porque tú la anunciaste desde el principio de la creación del hombre. Y Señor, tú la has cumplido y aún estamos por ver la consumación de este reino de paz que habla este pasaje. Señor, ayúdanos a tener esta expectativa y sobre todo en esta época de Navidad, Señor, a recordar el motivo por el cual celebramos y tenemos esta época de Navidad. Señor, ayúdanos y toca nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a cada uno. Tú conoces nuestra necesidad. Y oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Isaías da esta profecía al pueblo de Israel en un tiempo donde había oscuridad, donde el pueblo estaba recibiendo las consecuencias de su rebeldía contra Dios. Y en medio de esas tinieblas, en medio de esa desesperación, en medio de esa falta de esperanza, cuando todo estaba mal y cuando tenían la amenaza de los asirios contra ellos y lo único que veían hacia el frente era esclavitud y derrota y fracaso, el Señor les manda un mensaje de esperanza a través del profeta Isaías. Así es que le da la esperanza a través de un niño que vendría. Les habla esta profecía, les dice que iba a venir un niño, se iba a dar un hijo y el principado sobre su hombro. Imagínense cuando el pueblo de Israel estaba pensando que iban a caer esclavos de los asirios, el Señor manda una promesa y les dice: yo voy a mandar un hijo, van a ser un niño y el principado va a ser sobre sus hombros y él va a reinar con justicia, con paz y va a dar esperanza. Imagínense cómo recibieron ese mensaje el pueblo de Israel. Déjenme preguntarle, ¿alguna vez usted ha estado en completa oscuridad? Porque cuando usted experimenta la oscuridad es cuando sabe que necesita la luz. Cuando está en completa oscuridad es cuando se da cuenta de lo importante que es para usted la luz. No quiero compartir esto, pero lo voy a compartir. Estaba en un centro comercial, fui al baño y cuando estaba en el baño se fue la luz y no se veía absolutamente nada. Y estaba metido en un lugar, ahí en un rincón donde era la primera vez que iba a ese lugar y ni siquiera sabía cómo se podía entrar ahí. Y cuando se fue la luz no sabía ni cómo salir. Entonces empecé a tocar me fui por la pared, tratando de buscar la salida. Es horrible. Si usted alguna vez le pasa eso, no se lo recomiendo, pero se da cuenta de lo importante que es la luz. Así es que este pueblo que estaba en medio de sus tinieblas necesitaba una promesa de luz, de esperanza, y Dios les dice: no habrá más oscuridad para los que están en angustia. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿usted está en angustia? ¿Qué es lo que le angustia? Hay muchas cosas que nos pueden angustiar: la falta de trabajo, las circunstancias en nuestra vida. Hay tantas cosas que nos pueden angustiar y el Señor viene y nos da una palabra y dice: no siempre va a haber oscuridad para los que están en angustia. Déjeme decirle lo que crea oscuridad en nuestra vida. En nuestra vida lo que crea oscuridad es el pecado. El pecado nos lleva a la culpa, a la vergüenza, a la esclavitud. Somos esclavos de los malos hábitos, somos esclavos de los malos pensamientos,
muertos, somos esclavos de las malas actitudes y del rencor y del enojo, estamos esclavizados porque hay pecado en nuestra vida y el pecado es como una nube oscura que nos rodea, donde no nos permite perdonarnos, donde no nos permite gozar de la vida que Dios nos ha dado. Pero esta mañana dice la palabra de Dios, no siempre va a haber oscuridad para los que estaban en tinieblas, y el Señor manda una promesa, y esa promesa es una promesa de luz. Entonces la primera promesa es una promesa de luz. Déjeme decirle, ¿no es verdad que la Navidad tiene la peculiaridad de ser una época de luz? ¿Por qué? Pues porque usted ve, todas partes está adornado con lucecitas de colores. Pero por todas partes donde va, me encanta que pasar por las subdivisiones aquí, porque usted ve, la gente le gusta adornar su casa. La mía ya está adornada siempre el viernes después de Thanksgiving, adornamos la casa y ponemos muchas luces. Entonces es una época de luz. Ahora, pero también es una época que mucha gente sufre de lo que se llama la depresión invernal. Es la época en el hemisferio norte donde hay menos luz, hay menos horas de luz y la gente se siente deprimida. Es una época que mucha gente también, el otro día me habló por teléfono una señora, me dijo que se sentía muy mal en esta época de la Navidad, porque dice, yo ni siquiera me dan ganas de salir. La época de Navidad me deprime, es un tiempo de angustia, es un tiempo de lloro para muchas personas. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no habrá siempre oscuridad para los que están en angustias. El pueblo que estaba en tinieblas, va a haber gran luz. ¿Sabe cuáles son las cosas que causan esas tinieblas? Mire, le voy a invitar a que hay unas páginas antes de Isaías 9, vaya a Isaías 5 conmigo, vamos a revisar unos versos y si los pueden marcar, porque va a ver qué impresionante lo que dice la palabra de Dios. En el verso 8 dice, hay de aquellos que acaparan casas tras casas y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. ¿De qué está hablando aquí? ¿Les suena parecido? No es el materialismo. Hay de aquellos que solamente se dedican a acaparar y acaparar y acaparar y acaparar. Dice, el Señor Todopoderoso me ha dicho al oído, muchas cosas quedarán desoladas. Mira el verso 11. Hay de los que madrugan para ir tras las bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tamboriles y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor ni tienen en cuenta las obras de sus manos. ¿De qué le está hablando esto? No es de las fiestas y la borrachera que se pone la gente. Y en la Navidad, desgraciadamente, es una época que en lugar que la gente se fije en el Señor, la gente se fija en los brindes y en las borracheras y en la música y en los tamboriles y en los bailes y en la banda machos, y van a venir y vamos a bailar. Y dice la palabra de Dios, no nada más es su materialismo, es su borrachera. Eso causa oscuridad en nuestra vida. No solamente eso, dice, por eso mi pueblo, verso 13, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoció. Somos bien religiosos, pero no conocemos al Señor. Es lo que dice la palabra de Dios, por eso hay oscuridad, porque podemos ser bien religiosos. Ay, Dios mío, pero vivo como el diablo. Entonces, ahí dice, no me conocen. Después el verso 20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Les suena? Estamos viviendo una época donde la moralidad es lo que uno quiere que sea la moralidad. Para mí es bueno ser así, para ti no, tú respétame. Para mí es bueno hacer esto, para ti no, tú respétame. ¿Cuál es el estándar de la moral? ¿Quién va a determinar qué es bueno y qué es malo? ¿Yo? Y ese es el punto donde estamos llegando. Eso, dice la palabra de Dios, por eso estaban en oscuridad. Por eso el pueblo de Asirio estaba en amenaza, porque el pueblo de Israel se había rebelado. Cuando nosotros nos rebelamos a Dios, viene oscuridad sobre nuestra vida. El verso 21, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. ¿No es esta la soberbia intelectual? ¿Yo por qué tengo que? Si yo soy bien inteligente, yo tengo un doctorado, ¿y es qué? O sea, profesando ser sabios, dijo el apóstol Pablo, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ahora mejor adoro a los árboles, le dicen aquí los tree huggers, ¿no? Los que adoran los árboles, y adoro la naturaleza, y adoro, y dice la palabra de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en su conocimiento, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron
necios. Mire el verso 22. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas para embriagarse. Otra vez. O sea, la palabra de Dios es clara. No solamente eso, de los que por soborno absuelven al culpable y se niegan los derechos al indefenso. ¿No es esto corrupción? ¿No es esto lo que sufren muchos de nuestros países, donde no hay justicia ni equidad, donde el que tiene más dinero es el que hace la justicia y no importa lo que has hecho, le pagas y le das un soborno ahí y te hacen injusticia? Esa no se llama justicia. ¿No cree que el pueblo de Israel necesitaba un mensaje de esperanza, un mensaje donde hubiera paz y equidad y hubiera realmente juicio y justicia? Esto es lo que está diciendo. Y lo que dice el verso 3, el mensaje de paz que viene de la luz es un mensaje que viene a través de, dice, aumentar. Lo que hace la luz es aumenta la alegría. Mira el verso 3. En el capítulo 9 dice: tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Qué salvación tan maravillosa nos da Dios. No solo nos renueva la alegría, Él nos da alegría. El mensaje de Navidad es un mensaje de salvación, y ese mensaje de salvación es que el Señor Jesucristo trae alegría. Navidad es una época de alegría porque nos recuerda que Dios nos ha salvado. Es un mensaje, es una época donde tenemos que recordar que Dios te ama tanto y que Dios me ama tanto, que dejó el cielo y se hizo hombre, vino a nacer en un pesebre para ir a dar su vida en una cruz, para que yo no tuviera que ser castigado y para que Él me pudiera perdonar y para que yo pudiera tener vida eterna. Este es el mensaje que encontramos, un mensaje de luz que renueva la alegría. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿usted ha hecho de Jesucristo su Salvador? Esta semana vi un reportaje maravilloso. Yo no sé si lo vio, de el Secret Santa. ¿Cuántos han sido, como le dicen aquí, pull over por el policía? Pull over por el policía, asústame. ¿Cuántos han sido parados por la policía? Detenidos por la policía. ¿Y no es verdad que cuando lo detiene la policía en este momento su mundo se viene abajo? Bueno, este señor es un millonario que siempre permanece anónimo, pero cada Navidad hace algo maravilloso por la gente y distribuye millones de dólares a la gente que tiene necesidad. Fue al departamento de policía y le dijo a los policías que les iba a dar, a cada uno le dio $2,000, $3,000. Y decía, cuando pares a una persona, nada más al que quieras parar, páralo, y en lugar de que le pidas sus documentos, le vas a dar $100 y le vas a decir feliz Navidad. Entonces venía una señora manejando y le ponen las luces y lo paran y dice: buenas tardes, señor, ¿cómo está? Pues antes que usted me parara estaba muy bien, pero ¿cómo voy a estar ahora? Y dice: bueno, discúlpeme, señora, su carro fue targeted, no sé cómo se diría en español, fue seleccionado. Dice: ¿pero por qué? Yo venía bien, no venía. Dice: no, solamente queremos darle $100, feliz Navidad. Y la señora se puso a llorar y dijo: no puede ser, yo pensé que no les iba a poder comprar nada a mis hijos. Gracias. Déjeme decirle, eso es lo que Dios hace por nosotros cuando no hay esperanza, cuando estamos en pecado, cuando hemos vivido una vida terrible. El Señor viene con un mensaje de esperanza y en lugar de cobrarnos lo que le debemos, el Señor nos da un regalo que es a su Hijo Jesucristo, nos da el perdón y nos da la salvación. Qué maravilloso es el Señor. Es un mensaje de esperanza que nos da alegría. No solamente eso, quebranta las cargas. Dice el verso 4 que este mensaje que nos da a través de su Hijo, esta luz que viene, dice: ciertamente tú has quebrado como tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía. Hay cargas pesadas que nosotros llevamos sobre nuestra vida. ¿Qué tal? Somos agobiadas por las cargas emocionales en nuestra vida, por las culpas, la vergüenza, las inseguridades. Y el Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. El Señor Jesucristo nos invita, nos dice: si tú estás llevando cargas, ¿cuál es la carga que estás llevando en este momento sobre tu vida? Déjeme decirle, la carga más pesada que tenemos sobre nuestra vida no es tu suegra, no es tu suegro, no es tu marido, tu esposa, no es tu hijo.
La carga más pesada que llevamos es el pecado sobre nuestra vida. El día que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y le pedimos perdón por nuestro pecado, esa carga cae de nuestros hombros y el Señor nos ofrece descanso. Para nosotros no solamente nos da alegría, no solamente quebranta, sino también dice el verso 5 que va a quitar el sufrimiento. Todas aquellas luchas que cada uno de nosotros sufrimos, todas esas duras experiencias por las que tenemos que pasar, dice la palabra de Dios que son las que el Señor puede sanar. Había una señora que había experimentado algo terrible en su vida. Su padre quiso violarla. Y eso obviamente trajo muchos traumas emocionales en su vida. Y cuando se le presenta al Señor, le dice que Él es su Padre Celestial. ¿Cómo cree que asociaba a Dios con su Padre? O sea, es un padre que va a querer abusar de mí, es un padre ¿cómo puede asociar una persona cuando su padre terrenal le ha fallado? Le dices, pero Dios es tu padre, va a decir, no es posible, o sea, otra vez. Entonces, para ella fue algo terrible y no podía entender, pero cuando se le dijo que Dios había entregado a su hijo por sus pecados para perdonarle y salvarle, ella se identificó como madre. Dijo, yo no podría entregar a uno de mis hijos por un enemigo mío que no quiere ni siquiera saber de mí. Y en ese momento ella entendió el poder tan maravilloso de un amor de padre, y entonces pudo entender en el amor de madre por sus hijos, pudo comprender el amor de Dios por nosotros y quitó el sufrimiento de su vida. No solamente entonces vemos que es una promesa de luz, sino que también es la promesa de Jesús. Cuando llegamos al verso 6 o al verso 7, perdón, la palabra de Dios dice, y lo voy a aquí sí, vayan a la versión Reina Valera, porque eso no se puede más que leer en Reina Valera, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable. En el hebreo la composición es admirable consejero, es una sola palabra, es un admirable consejero, es Dios fuerte, Padre eterno, y es príncipe de paz. Fíjese lo que el Señor nos está diciendo. Este versículo tiene una profundidad maravillosa. Lo leemos y tal vez no vemos esa profundidad teológica tan maravillosa que tiene este versículo. Pero lo que nos dice este verso y de lo que nos habla este verso es de que Dios nos da a su hijo, pero un niño es nacido. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, sí, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, pero aquí nos está hablando de la eternidad de Dios. Es decir, Jesucristo es eterno porque nos es dado, pero Jesucristo es hombre porque Él nació como un niño. Y entonces aquí vemos las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Este debate que por siglos y por siglos y por siglos, desde la era cristiana, ha estado, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Sí, eso solamente es Dios. Él no puede ser hombre porque no puede ser Dios. Jesucristo es solamente hombre. Y muchos se han peleado en la historia de la iglesia por determinar quién es Jesucristo, cuando la palabra de Dios dice Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. En primer lugar vemos su naturaleza humana, porque dice, nos ha nacido un niño. Todos los niños nacen. Ahora, pero lo maravilloso de este niño es que este niño es el Hijo de Dios. Lo que hizo este niño, dice en Filipenses 2, es que se despojó de su gloria y se hizo hombre y vino a nacer en el vientre de la Virgen María. Siempre la semana que entra vamos a hablar primero de Dios, de Isaías capítulo 7, la promesa que le da a través de que una virgen va a concebir. Viene a nacer del vientre de una mujer, y ahí se ve la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Es decir, Dios se hizo hombre. A esto se le llama ¿qué? Encarnación. Dios tomó forma humana. ¿Cómo lo hizo? Se ha discutido muchas cosas. Filipenses capítulo 2 dice que se vació de ser Dios y tomó forma de siervo. Otros piensan que recubrió su naturaleza divina con la naturaleza humana, que jamás dejó de ser Dios. Lo que sabemos es que Jesucristo es Dios, es como hombre, es Dios.
pero también vemos su naturaleza divina y su naturaleza eterna, dice, porque se nos ha concedido, es decir, se nos ha dado un hijo. El hijo vive en la eternidad, pero este hijo no nació nada más, este hijo nos fue dado en la eternidad. Dios nos otorgó a su hijo, y Juan capítulo 3 verso 16, el corazón de la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, al Señor Jesucristo. Entonces vemos por un lado su naturaleza humana, y donde Dios se hace hombre en Jesucristo, esto se le llama encarnación, y por otro lado vemos su naturaleza divina, es decir, Jesús es Dios, es el Dios eterno que vive en la eternidad, pero que bajó a esta tierra. Y ahora escuchen, dice aquí la palabra, y vas a llamar su nombre, y aquí están los nombres de Dios, de Jesús: admirable consejero. ¿Usted necesita un consejero? Un consejero que sea atinado, un consejero fiel, un consejero que le pueda decir exactamente lo que tiene, un consejero que no nada más le diga, sí, hombre, todo está bien, sino un consejero que le diga, te amo tanto que yo veo cosas en tu vida que tienes que cambiar, estas cosas están bien, que te anime, que te consuele, que te esfuerce. Este es el admirable consejero. En Isaías capítulo 11 verso 2 habla de Jesucristo como el descendiente de David, en el que reposa el espíritu de consejo y de poder. Así es que este admirable consejero es el que te puede dar sabiduría. Si necesitas consejos, si necesitas sabiduría, dice Santiago 1, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. No solamente eso, dice que Él es Dios fuerte, Dios el héroe. Eso es lo que quiere decir el Gibor, es la palabra, el Gibor, el Dios, el héroe, el Dios fuerte. A veces necesitamos un héroe que nos rescate, y podemos preguntar como preguntan en ese programa, y ahora ¿quién podrá ayudarme? No va a ser el Chapulín Colorado que va a salir ahí para ayudarte. Aquí la palabra de Dios dice que es Jehová el Dios fuerte, Jehová el Gibor, el héroe. Él es nuestro héroe, Él es Jehová el fuerte. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te está agobiando? Tráeselo al Señor, porque Él es tu héroe. Él es Jehová el héroe, el fuerte. Él es el Padre eterno. La profecía de Isaías claramente dice que el niño que nace, el hijo que se da, es Dios, es el mismo que el Padre eterno. Ahí está este niño que nace, este niño que se da, dice que es el Padre eterno, y dice que es el príncipe de paz. Déjenme decirle, ¿se acuerdan lo que dice Efesios 2? Que este mundo vive conforme al príncipe. ¿Pero qué príncipe? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, y nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque vivíamos en el mundo haciendo lo que agrada a los pensamientos de los deseos de la carne, los pensamientos. Sin embargo, dice, pero ahora Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, Él nos ha dado perdón de pecados, y Él nos ha dado paz. ¿Qué mejor paz que la que dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Finalmente vemos esta promesa de paz en el verso 7. Dice el verso 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Ahora escucha, usted dice, pero ¿cómo? Si aquí en el mundo no hay paz, al contrario, estamos viendo ahora 14 muertos en San Bernardino, y los 132 que vimos hace 2 semanas en París, y vemos una bomba que acaba de explotar también en Chad, y vemos todo el terrorismo que sabe. ¿Dónde puede haber paz si no se conoce la paz? Déjeme decir, el Señor Jesucristo trae paz a su corazón, pero lo que el Señor Jesucristo ha prometido es que Él va a regresar y va a instaurar, va a traer aquí su reino, donde va a haber justicia y donde va a haber paz. Va a haber un reino de justicia. Necesitamos justicia en esta tierra. En esta tierra muy poco se conoce la justicia. Todo depende de la habilidad de un abogado,
para que te hagan justicia o no, y no importa que no sea justicia, es la habilidad del abogado que al culpable le llaman inocente y al inocente culpable. Es algo terrible, pero cuando venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando el príncipe venga, el príncipe de paz venga en esta tierra, Él va a traer justicia. Déjeme decirle una cosa, una de las cosas maravillosas que nosotros podemos estar confiados es que Dios nunca, eso póngalo ahí, anótelo, Dios nunca va a hacer algo que sea injusto, porque Él es el Rey de justicia. Él es el Dios de justicia. Él es nuestro Dios de justicia. Y otra cosa, no nada más es un reino de justicia, es un reino eterno. En ese reino que el Señor Jesucristo va a traer, va a ser un reino de justicia. Escuchen, toda lágrima va a ser quitada. Toda enfermedad, ya no va a haber enfermedad, llanto, dolor, ya no va a haber absolutamente nada, sino solamente vamos a reinar con esa paz que el Señor Jesucristo va a traer, con esa justicia que el Señor Jesucristo va a traer, y esa justicia va a perdurar por la eternidad. Quiero terminar con esta historia. En 1741 había un músico que se llama Jorge Federico Handel. Handel. Y este es un compositor alemán, músico alemán, sobre todo de ópera, y llegó a vivir a Inglaterra, en Londres, y estando en Londres parecía que ya todas esas cantatas y los coros iban a terminar porque la gente no venía. Entonces se acercó a él un hombre que se llamaba Charles Jansen, y Charles Jansen fue con él y le entregó un libreto y le dijo: quiero que hagas una cantata para este libreto, una ópera para este libreto. Y ni siquiera se llamaba cantata, se llamaba un oratorio. No lo quisimos llamar ni ópera ni cantata, le pusieron oratorio. Y este hombre era sumamente cristiano, bueno, no puedo decir sumamente cristiano, o eres cristiano o no eres cristiano, ¿verdad? Pero era un cristiano comprometido. Y entonces le entregó ese libreto, se llama El Mesías. ¿Cuántos han oído del Mesías? Y le entregó, y sabe que tomó el libreto Handel y en 24 días escribió más de 200 páginas de música, voces, armonías para cada instrumento, y los que han analizado lo que él hizo dicen que es increíble que en tantas hojas de composición haya tan pocos errores. Y el mismo Handel daba testimonio, dice: yo creo que esta fue tan acogido por lo que había escrito que decía que él podía tener la sensación de que Dios lo estaba inspirando a escribir esto. Y esta es la parte coral, o es el coro más conocido y el más cantado en todo el mundo. Ahora usted tal vez reconoce algunos de esos cantos, porque uno de los cantos es, ¿cómo dice uno de los cantos? Porque es que como lo escribió en inglés, luego para traducirlo en español está medio... pero for us to us a child is born, and to us a child is given, and a son is given, and to us a son is given. For unto us a child is born, wonderful Counselor, the Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince. Es un canto impresionante. ¿Sabe tal vez cuál reconoce más? Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué? Porque ese es el coro de aleluya. Él comienza a escribir toda la historia, desde el Antiguo Testamento, las promesas, hasta la venida del reino, en toda esa obra. Y dicen que cuando la presentó en Londres, vino el rey Jorge de Inglaterra, y estaba escuchando cuando empezó a cantar ese coro de aleluya. Dicen que se puso de pie, es la mitad, más ni siquiera la mitad del oratorio, y el rey Jorge se puso de pie de escuchar aquel aleluya que se escuchaba, dándole: el Dios Todopoderoso reina, él reina y reina, y dice que se puso de pie de escuchar ese canto maravilloso. Y entonces desde entonces toda la gente, cuando viene el canto aleluya, toda la gente se pone de pie. Cuando viene el canto aleluya, toda la gente, el coro de aleluya se llama, toda la gente se pone de pie. Escuche,
no va a haber siempre oscuridad para los que están en angustia. Porque Dios, el pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz. Luz resplandeció sobre de ellos. Porque un hijo nos es nacido, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Este año estamos celebrando la promesa de esperanza en un niño que nació, en un hijo que Dios nos dio, que es Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Has hecho de Jesucristo tu Salvador? ¿Estás viviendo en oscuridad? ¿Estás teniendo problemas por el pecado en tu vida? ¿Por qué no se lo traes al Señor? A lo mejor tú ya eres creyente, pero tú ves en tu familia todavía cargas tremendas. Acuérdate, Él quita la carga, Él quita el sufrimiento, Él trae alegría. Tráelas al Señor y deja que el Señor llene tu corazón en este día. Vamos a ponernos de